No, it doesn't say that. It says um, the greatest um, servant. Yeah. Moshe, servant of God. No dice el gran profeta de Dios, Moisés, el gran, eh, no sé, hacedor de milagros, en fin, no. Dice, Moshe, siervo de Dios, y murió, Moshe, murió pues ahí en la tierra de Moab. He died, Moshe died, okay, so it's what it says. A servant of God die, el siervo de Dios muere. And this is very interesting because in order to live, we need to die. It's a law that we have in that we learn from the Adamah, that if you plant a seed, that seed has to die in order to produce life, produce fruit. Y es interesante porque la misma idea de la tierra que fue diseñada para sembrar y producir fruto is the same idea that is here when we die physically, okay, como cuando morimos físicamente. Es amazing cómo la morimos, pero para vivir, para trascender. We die physically to transcend, to live. So, in other words, what our body is just the shell or the skin of what our real seed is. En pocas palabras, nuestro cuerpo físico no es otra cosa más que una cáscara o la parte externa de la semilla that cuando esta cáscara se pudre, se muere, produce vida. When this shell or this skin or the external part of the seed get corrupted, get dies, the inner part of our seed, our soul, produce life. La parte interior de nuestra semilla, de nuestra vida, produce vida y una vida para siempre, una vida eterna. So Moche died there. That reminds me something that our blessed last Adam taught us, Yeshua the Messiah. Esto me recuerda lo que nuestro bendito segundo Adán, Yeshua, nuestro bendito Señor y Maestro y Mesías, dice, if the grain of wheat doesn't fall in the ground and dies, it cannot produce fruit. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede producir fruto. Wow, qué interesante. So, in Jewish tradition, okay, there is something that is called hefker, okay. En la tradición judía hay algo que se llama hefker. ¿Qué quiere decir esto de hefker? When a tzaddik, when a righteous person dies, okay, when it's taken out from this world, cuando un justo muere en esta tierra, cuando un hijo de la luz muere, un verdadero hijo de la luz, a pesar de sus errores, even though he made mistakes and, he committed sins, but he is a guy or a gentleman or a woman that was consecrated to God. Pero era una persona consagrada a Dios, consecrated to the service of humanity, consagrada al servicio de la humanidad, a lovely person, a genuine heart, una persona amorosa, un corazón genuino. When a person, a tzaddik, a tzaddiká, una justa fallece físicamente, muere su parte externa de la semilla, vaya. When the external part of his seed dies and departs from this world y se va de este mundo bajo e inferior, all his positive character traits become hefker. Todos sus características y sus atributos vienen a ser hefter. ¿Qué quiere decir hefter en hebreo? Ownerless. Hefter means ownerless. Hefter quiere decir que no tiene dueño. Todos estos atributos, características, todo esto queda a disposición de la gente. All these character traits become ownerless and now are available to be taken by anyone who claims them. Y ahora están disponibles para todo aquel que quiera reclamarlos. Wow. What an awesome concept. And we see this in the Bible. Y nosotros vemos esto en la Biblia. Cuando, por ejemplo, one of the many cases, uno de los muchos casos, when Elijah tells Elijah, cuando Eliseo le dice a Elías o Eliahu,
dame de lo tuyo antes de que te vayas. Even though Elijah didn't die, but you know that you understand what I'm trying to say. Pero aunque he was departing from this world, excuse me, eh, eh, aunque Elías no estaba muriendo, pero él estaba partiendo de este mundo y Eliseo le dice, dame de lo que tú tienes, dame, no te dejo hasta que me des una doble porción. I won't let you go until you give me a double portion. Yeah. So your character traits, your attributes, your ability to connect with God, to love humanity. I want that thing. And he asked for a double portion. Yo quiero todo eso, esas características nobles, justas que tienes, ese amor, esa pasión por la humanidad, todo lo que Dios te ha dado para el bien de la humanidad, yo lo quiero. Yeah. So Elijah ascends, and Elijah received not just what Elijah had, but received even double. Y Eliseo se va y Elías se va, perdón, y Eliseo se queda y no solamente recibe lo que Elías tenía, pero recibe una doble infusión de ese espíritu, una doble porción. Interesante, ¿sí? So, and this is our responsibility. Y esta es nuestra responsabilidad moral, ¿sí? Cuando esas semillas de almas justas se van de este mundo, ¿sí? Nuestra responsabilidad es levantar, vaya, todas estas características, atributos, todas estas cosas nobles y bellas que ellos poseían, tratar de hacerlas nuestras. Not only are we able to become great, no solamente nos habilitan para utilizar a ellos como ejemplos nuestros para hacernos elevar nuestra alma, ¿ok? Hacernos que Hashem tenga esas herramientas en nosotros para hacernos más grandes, so that Hashem can have these tools inside of us so that He can make us great or greater spiritual human beings, ¿ok? Que nos haga Dios más grandiosos, más elevados espiritualmente como seres espirituales humanos, ¿ok? But we are obligated. Pero nosotros estamos obligados to try to fill that void. Estamos obligados para llenar ese vacío que dejan. Yeah. Cuando muere un ser espiritual humano, un justo, una justa, una mujer, un hombre íntegro, genuino, a man full of integrity and genuine and passionate for God and for humanity, when that person departs, who's going to replace that person? ¿Quién va a reemplazar a esa persona? So, and this is the main reason, y esa es la razón principal, why we have a world the way we have it now. Y esta es la razón principal por la cual nosotros tenemos un mundo como el que tenemos hoy. A very dark world. A very confused world. A very evil world. Es por eso que tenemos hoy un mundo tan malo, tan oscuro, tan malévolo. Because most people, most believers are so complacent, so lazy, so entertained, so distracted that they don't even care when a righteous person dies, when a light goes off in this world. They don't even care to run to this void and try to fill this void. Y es por eso que tenemos el mundo como está, porque a la gente creyente hoy día, la mayoría, las masas, no todos, claro, no les importan, están tan entretenidos con toda la tontería en los electrónicos, están tan distraídos con tanto afán, con tanta cosa, están tan holgazanes que cuando muere un justo, una mujer justa, no les importa llenar ese vacío. They think that they are not responsible for filling that void. Ellos piensan que no son responsables por llenar ese vacío. And when a light dies in this world, cuando una luz muere en este mundo, yeah, this world becomes darker. Este mundo viene a ser más oscuro. Yeah. Cuando yo
parta de este mundo físicamente, this world is going to become darker because a light is going to be gone, it's going to be taken with Hashem. Cuando yo muera físicamente en este mundo, el mundo va a estar más oscuro porque una luz menos va a haber en este mundo. Dios va a tomar una luz. Who's going to fill my void? ¿Quién va a llenar este vacío? When you die physically, who's going to fill your void? Yes, when you die, yeah, you are a light in this world too. If you're a believer, you are a light in this world. Si tú eres un creyente, if you're a genuine believer, you are a light in this world. Si tú eres un genuino creyente, también eres una luz en este mundo. When you depart from this world, who is going to fill that void? Cuando tú partes de este mundo, ¿quién va a llenar tu vacío? If your void is not filled, this world is going to become more dangerous, crazier, and darker. Si nadie se va a preocupar por llenar el vacío que tú dejas, este mundo se va a poner más loco, más descabellado, más oscuro y más peligroso. Yeah. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que va a ocurrir. Yeah. So, entonces, cuando Moshe muere, when Moshe dies, with his death, his positive character traits become available to every human being that is going to be willing to say, I'm going to fill that void. Cuando Moshe muere, yeah, este gran siervo de Dios, con su muerte, todos sus caracteres positivos, todos sus atributos, todas sus bondades, todas sus cosas bellas, maravillosas que tenía en su alma, en su corazón, vienen a ser disponibles para todo ser humano que desee llenar ese vacío. Yeah. Yeah. Imaginémonos por un momento la grandeza de Moshe. Just think about the greatness of Moshe. Yeah. If the great Moshe was amazing, si el gran Moshe fue una persona impresionante, how much more the last Adam, cuánto más el último Adán, that he was even greater than Moshe, que él fue aún más grandioso y lo es que nuestro Moshe. Yeshua the Messiah, Yeshua nuestro Señor, when he died, yeah, he basically established a hefker for all his followers, all his disciples of his Talmidim. Cuando él muere, él deja este hefker, ¿sí? Para todos nosotros que le seguimos y le amamos a él. Lo amamos aún sin haberle visto y lo esperamos con más ansias hoy más que nunca. Yeah. La gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál de todos estos características, atributos, nobleza, compasión, misericordia, bondad, ternura, justicia, verdad, cuál de todas estas características que el bendito poseyó cuando estuvo aquí envuelto por esa semilla externa a su humanidad, cuál de todas esas características vas a escoger tú para intentar llenar ese vacío? ¿Cuál voy a escoger yo? ¿O cuáles vamos a escoger para entre todos poder llenar el vacío que obviamente no se puede llenar porque la persona sola de Yeshua el bendito es tanta luz que para nosotros es imposible? Pero él dijo algo, but he says something. You will do
greater things than the things I do because I go to the Father. Ustedes harán grandes cosas, más grandes que las que yo hago porque yo voy al Padre. So that means that we can somehow, in unity, fulfill that void that the person of Yeshua the Messiah, when he was physically here, left for us so that we can fill that void. Nosotros unidos podemos de alguna manera poder llenar ese vacío de esa luz del bendito que cuando él estuvo en este cuerpo físico llenaba. Y ahora nos ha dado esa responsabilidad. Now he gave us this responsibility. Who is going to fill my void? ¿Quién va a llenar mi vacío? This is a question that needs to be answered for all of us. Esa es una pregunta que tiene que ser respondida por todos nosotros. I want to read this verse from the book of Kohelet, and I want to conclude with this. Voy a leer este verso del libro de Kohelet, capítulo 9, verso 4. Eclesiastes, or Kohelet, chapter 9, verse 4. Eclesiastes, capítulo 9, verso 4. Y dice, pero hay esperanza para todo el que está entre los vivos. But there is hope for all of you that are still alive. Pero hay esperanza para todos ustedes que aún están con vida. We can put it this way, but there is hope for all of you that are still in this human body, in this external seed. Pero hay esperanza para todos ustedes que están en este cuerpo humano aún, en esta semilla que es nuestro cuerpo. Pero hay esperanza para todos los que están entre los vivos. Porque es mejor perro vivo que león muerto. Because it's better to be a living dog than a dead lion. So it's better a dog that is alive than a lion that is dead. So es mejor ser un perro vivo, ¿ya? Que ser un león muerto, porque bueno, el perro al menos vive, pero el león ya se murió. The dog is alive, but the lion is dead. So it's better to be a living dog. Es mejor ser un perro vivo than a dead lion, que un león muerto. ¿Ok? Can you hear my living dog? ¿Pueden escuchar a mi perro vivo? It's a precious dog that I have right here next to my window. Es un perro hermoso que tengo aquí a un lado de mi ventana. It's a German Shepherd. Her name is Chenny. Es un pastor alemán que se llama Chenny. Bella mi perra. But it's a living dog. Pero es un perro vivo. Es mejor ser un perro vivo que un león muerto. It's better to be a living dog than a dead lion. So think about it. Think about it. Even though this verse says it is better to be a living dog than a dead lion, y aunque este verso dice es mejor ser un perro vivo que un león muerto, nevertheless, when the lion is dead, one cannot remain a dog. Sin embargo, cuando el gran león muere, nosotros no podemos permanecer como perro. Tenemos que dejar de ser el perrito. We have to stop being a dog and looking ahead of this world, of the next generations, if we do not take the position of the lion, if we don't take the challenge to become a lion and to stop being a dog. Si nosotros no tenemos la habilidad de ver a las futuras generaciones y no paramos de ser un perrito, un cachorrito, if we don't stop being a puppy, a religious puppy, si no paramos de ser
un perrito religioso nada más, that he goes every Shabbat to the synagogue or every Sunday to the church, que no solamente va el perrito todos los sábados, el Shabbat a la sinagoga y todo el domingo a la iglesia y ahí se regresa a casa y el trabajo y la rutina y la lavandería y la comida y luego el mall y otra vez a la rutina, a la iglesia y la sinagoga, a la congregación, a la comunidad. So the same routine, goes to the synagogue and then the laundry and then the cooking and then go to the mall and shopping and this and then again next Shabbat and then next. I mean, if we don't stop being just a puppy religious creature and we don't take the responsibility to and accept the challenge to become a living lion, the future generations are gonna have to deal with a humongous void because we never took the responsibility, the moral responsibility and the moral obligation to fill that void in our generation. Y nosotros vamos a dar cuenta, si no paramos de ser un cachorrito, un perrito que solamente ahí se entretiene con ir cada Shabbat a la sinagoga o a la iglesia o a la confraternidad o a donde quiera que vayas, ok, no me importa de qué religión seas, ok, pero si no tomamos la responsabilidad de parar de ser ese perrito religioso que tiene una rutina, a la casa, a la lavandería, al mall, a compras y luego otra vez vaya al servicio religioso, en fin, cada semana. Ya, si no paramos de ser ese perrito religioso y aceptamos el gran reto de decir, yo voy a reemplazar a ese león que acaba de partir. I'm going to replace that lion that just passed away. If we don't take that challenge, if we don't take the courage, si no tenemos el coraje, la pasión por reemplazar a un hijo de Adán que se acaba de ir, a un justo, if we don't have that passion to replace this son of Adam that just depart from this world, this lion that just passed away, este gran león que murió, we are gonna give account to Hashem, to God, because the future generations are going to have a huge void they will never be able to fill. Porque esas generaciones que vienen van a ser nuestra responsabilidad. Les vamos a dejar una tarea que nosotros pudimos haber hecho. Ellos no van a poder llenar ese vacío que no, nada más nosotros podíamos llenar. Y por nuestra desidia, y por nuestro confort, y por toda nuestra holgazanería espiritual, de continuar siendo perritos, cachorritos, y no aceptar el reto de venir a ser leones para reemplazar a los grandes que se han ido. Nosotros vamos a ser responsables, no solo de nuestra generación, pero de la siguiente generación. If we don't accept this challenge to stop being a little puppy, a religious puppy, and going beyond what we have done to this point in our lives, we are going to be responsible for our generation and the future generations. Yeah. I know you don't like to hear this. Yo sé que no te gusta escuchar esto. But this is the truth. This is the truth. So, in this sense, en ese sentido, it's better. It's much better to take the challenge and to stop being a dog, a religious little doggy, and to become that lion. That's the message for today. Ese es el mensaje para hoy. El primer Adán, the first Adam, that great lion that he was and became a little puppy after his fall. Ese gran Adam que fue un gran león. He was a great lion in the Garden Eden. Un gran león en el jardín del Edén. Falló y vino a ser un cachorrito. He failed and he became a little puppy. Yeah. And sadly, nobody could replace that huge void. Y tristemente nadie pudo reemplazar ese vacío. The first brother kills
his brother, el primer hermano mata al hermano. Lamech, he starts with polygamy. Lamech comienza con poligamia, sexual perversion, perversión sexual. Then we have Genesis 6. Then we have the flood. Tenemos Génesis 6. Tenemos el diluvio. And we have all this decay in the human drama. Y tenemos toda esta decadencia y toda esta pudredumbre en el drama humano. It seems like Yeshua the Messiah is the one that actually understood perfectly this idea of filling the void of those great people that have departed from this world, those great lights. Parece ser que solamente Yeshua, el Mesías, fue el único que entendió this human task, this human responsibility that we have, esta responsabilidad humana que tenemos, to become a replacement, de venir a ser un reemplazo de esos grandes leones que se han ido, of these great lions that have departed. Our message is the same message of the prophets. Nuestro mensaje es el mismo mensaje de los profetas. Our message is the same message of Yeshua the Messiah. Nuestro mensaje es el mensaje de Yeshua el Mesías. Our message is the message of the first Shelichim. Nuestro mensaje es el mensaje de los primeros Shelichim, apóstoles, apostles. Yeah. And in some way we are taking responsibility to replace them. Y de alguna forma estamos tomando la responsabilidad de reemplazarlos. Dios nos ayude. May Hashem help us. May God help us to understand this concept. Que Dios nos ayude a entender este concepto. Y este potencial que tenemos como seres adámicos. And this potential that we have as Adamic creatures. Yeah. We have the potential to sink in laziness, to sink in our comfort, to sink in our careless for humanity. We have the potential to become so selfish and try to ignore the pain of people that suffer. We have the potential to sink lower even than animals. Yeah. Just look what is going on in the world. Evil people decapitating babies, raping them, beheading them, and then burning them. Tenemos ese potencial, just like the Adamah, to produce bad fruit. Tenemos ese potencial como la tierra de producir mal fruto, pereza, negligencia, desamor contra la humanidad que sufre. Tenemos el potencial de hundirnos más que a un nivel animalesco. Mira lo que está pasando en el mundo. Niños violados, decapitados y quemados. ¿A qué grado más bajo se puede llegar? No se puede llegar más bajo. You can't go that lower. But at the same time, our name, Adam, pero a la misma vez nuestro nombre, Adam, yeah, identified with the last Adam, ahora identificado con el último Adam, Yeshua, our blessed second and last Adam. Yeshua, nuestro segundo y nuestro último Adam. When we identify with him, cuando nosotros nos identificamos con él, and we become one with him, y venimos a ser uno con él, we have the potential to rise
even higher than the angels. Tenemos el potencial de elevarnos aún por encima de los mismos ángeles. Y esa es la maravilla de nuestra naturaleza, de esta dualidad en la cual nosotros vivimos. This is the wonder of our nature, this duality in which we live as a human beings. The angels cannot be better angels or worse. They are static. They can't be greater, they can't be lower. Los ángeles no tienen esa habilidad de decir, mañana voy a ser mejor persona, mañana voy a ser mejor ángel o voy a ser peor. Only human beings, somos nosotros, los seres humanos, tenemos esa habilidad. Y ahora con Yeshua al frente, and now with Yeshua, following Yeshua, we not only have the human potential, no solamente tenemos el potencial humano to rise even higher than the angels, but now as a spiritual human beings that we became through the union with Yeshua the Messiah, pero ahora como seres espirituales humanos que venimos a ser por medio de la unión con Yeshua el Mesías, we can even rise higher than the angels. Podemos elevarnos ahora muy por encima de los ángeles. Espero, bueno, que este pequeño comentario, esta pequeña Davar Torah sea de utilidad para todos ustedes, como siempre. I hope this small capsule, this small Davar Torah, is something that is going to encourage you and lift your soul. Algo que te levante, que te motive, que te apasione a través de esta palabra, de esta Davar Torah. Bueno, me despido. Mañana salgo a Cuba. Tomorrow is my trip to Cuba. And let's keep praying and doing what is right. Mantengámonos orando y haciendo lo que es correcto. Every second of our lives, cada segundo de nuestra vida. Life is unpredictable. La vida es muy impredecible. May Hashem bless you and keep you all. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Pasen una bella semana y continuemos orando para que Dios proteja no solamente a los inocentes que están sufriendo en ambos lados en esta sangrienta guerra en el cercano oeste entre Israel y el mundo musulmán. Que Dios proteja a los inocentes.